Hablar ahora con un vecino aquí de la avenida Villarino, ya hemos dialogado con él por otro motivo, pero ahora lo hemos convocado, sí, justamente en su función, en su carácter, digamos, más profesional, y también como ex secretario de Obras Públicas aquí de la Municipalidad de Chivilcoy, sí, en la gestión, por ejemplo, de Rodolfo Peta Bardengo. Estamos hablando de Gustavo Facchinetti porque hace unos días atrás habían presentado un proyecto relacionado, vinculado con el tema de la infraestructura, en lo que tiene que ver con las columnas de alumbrado público y algunas otras también cuestiones alusivas, a partir, sí, de una apertura también que se dio desde el Comité Radical para que se pudiera llegar justamente con esta, por lo menos, propuesta, no para con el Ejecutivo. ¿Cómo anda, Gustavo? Buen Muy día, buenos gracias días. por venir. Gracias por la invitación. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, estuvimos tocando el tema, les cuento a la gente, en los pasillos de la radio, cuando nos Sí. vino a visitar a Gustavo por el tema de la Virgen del Carmen, y bueno, ahí no quisimos mezclar, ¿no? Pero bueno, ahora ante tanta opinión pública, con el tema de las columnas, de infraestructura, decidimos, bueno, vamos a convocar si una persona que trabajó al respecto, que conoce el tema y que nos puede desasnar, ¿no? Porque uno puede hablar un montón de cuestiones, pero bueno, vamos a la fuente, ¿sí? Y a la información de primera mano. Primero, preguntarle, Gustavo, digamos, por el proyecto que acercaron al municipio, conjuntamente Sí. con el Comité Radical, digo, ¿a qué obedecía este proyecto? Bueno, buenos días para la audiencia nuevamente. El tema es que a través de Juan José Acheri me llamó un día para que vaya al Comité Radical y dé una charla sobre el alumbrado público. Así cumplí un viernes que ellos se reúnen, cumplí con ese objetivo y me pidieron si podía hacer un proyecto para poner en puesta en valor el alumbrado público. Exactamente, trabajé, hice un proyecto, el alumbrado público que se trabajó es desde la plaza principal hasta la primera avenida de Circunvalación y las avenidas principales. Son esas columnas que son columnas de 9 metros con un brazo de 2,50 metros y que son las que más problemas pueden tener porque aquellos que entienden físicamente, el brazo de palanca que hace la columna cuando hay razones de viento son las que más proclives están a que puedan caerse o girarse o torcerse, ¿no? Sí. Y bueno, a partir de ahí hice un proyecto, en total son 3.200 columnas, son 512 en cada sección, 256 en las avenidas principales, 576 columnas en la avenida de Circunvalación, 32 columnas alrededor de la plaza, 25 de mayo, y 288 columnas entre Avenida Mitre de Tomaso, Calixto Calderón y José León Suárez. Entonces hizo un proyecto para la mano de obra y maquinaria para la nivelación en X e Y, es decir, en los dos ejes, limpieza y pintura, 2 manos como mínimo, que tenga 120 micrones de espesor, perforación, hincado y conexión de jabalina tipo Copperware para el estado de la puesta a tierra, estado y calibración del fusible aéreo, verificación, conexión a línea de alimentación y el famoso piquete. El piquete es la identificación de que tiene la columna con 2 letras y 3 números para que las personas cuando tengan un problema o la comunidad tenga un problema diga esta columna está fallando y no diga, mira, la columna que está enfrente de la casa de Facchinetti, sino con esa identificación. En su momento, en el año 2000, se dejó en la PC un programa donde piqueteaba, uno tocaba el número de la columna y aparecía la historia clínica de la columna, cuando fue puesta, la reparación, cuando se cambió la luminaria, el fusible. Bueno, de eso lamentablemente la gestión de Fersola, por lo que tengo entendido, y como no había gente idónea en el tema, se ha perdido. Después estaba la mano de obra y maquinaria para extracción de columna. En el caso anterior eran las 3.200 columnas. 3.200. Se pintan todas. Bien. En el segundo ítem era la mano de obra y maquinaria para extracción de la columna por su oscilación en la base.
reparación metálica de empotramiento de la columna y reposición de la base, verificación del estado de la base, lo estimé en un 25%, es decir, es más o menos que había que sacar y reparar unas 800 columnas de las 3.200. Lógicamente, en la pintura, el ítem 3, pintar las 3.200 columnas, colocar la jabalina en las 3.200 columnas, porque la jabalina es la puesta a tierra que tiene la columna, que en caso de que la columna se ponga masa, es decir, un cable energizado toque la columna, esa corriente se va por la jabalina o la puesta a tierra, en el caso de que una persona lo toque. Ese valor... Tocando una columna te puede dar un golpe eléctrico, digamos. Un golpe eléctrico, inclusive uno si la abraza la columna, la corriente te cierra los músculos y quedas abrazado a la columna directamente, si la columna está masa. Se lo pregunto porque, bueno, obviamente, cualquier persona, uno se preguntará del otro lado, ¿y por qué tocar una columna? Porque a veces la tocamos. Sí, un chico jugando, cuando atamos una bicicleta, cuando atamos una moto, que a veces no tenemos un bicicletero o una dársena, a la columna. Exactamente, sí, ni más ni menos. Entonces, esta jabalina, puesta a tierra, está enterrada más o menos a unos 3,50 metros del suelo, pero tiene una durabilidad entre 10 y 12 años. 10 y 12 años. Y estamos hablando de que es la puesta a tierra de estas columnas que estoy nombrando, llevan 28 años, son del año 96. Claro. Entonces, ya las cuando se pusieron a cero, digamos. Sí, todas se pusieron a cero. Todas se pusieron a cero, las 3.200. Entonces, eso es importante, más importante que la pintura, y lógicamente hay que verificar la oxidación. Y después instalar nuevas columnas, el ítem 5, que tomé un porcentaje de un 2%, que hay unas 64, un poco más de columnas que han sido sacadas por distintos motivos y no se han repuesto. Entonces hay que hacer la base, poner la columna, ver la columna, comprar una columna nueva o ver dónde está la columna y reponer. Entonces todo eso en el mes de abril, presupuestado por empresa de Chivilcoy, daba unos 500 millones de pesos. Ese es el planteo que le presentamos al señor intendente, juntamente con su señora. Me acompañó Lourdes Zacardi, Juan Tiscornia y la concejal. Y bueno, quedaron en que nos íbamos a hacer un contacto con el ingeniero de Lillo. A los 25 días fuimos a la reunión con De Lillo. El ingeniero conoce mucho más del tema de alumbrado. Y le presentamos el nuevo proyecto. Y bueno, que sí, que no, y ahí quedó. Eso fue en el mes de mayo. De Lillo, hablamos de números. De Lillo consintió lo que yo le estaba diciendo. La municipalidad hoy, con el aumento de la energía eléctrica, recauda 1.440 millones de pesos anuales. Esa cuenta sale en cada factura del alumbrado público viene el ítem de alumbrado público que dice alumbrado público 18%, ese valor está entre los 2.500, 3.000 pesos. EDEN tiene 40.000 medidores y si multiplicamos los 40.000 medidores por esa suma nos está dando 1.400, un poco menos, un poco más de millones de pesos anuales. Y la reparación, el gasto de energía de estas columnas, estas 3.000 columnas al año, hoy en día con el nuevo importe de la energía eléctrica está en los 263 millones de pesos. Lógicamente que después están todas las columnas de otras avenidas y de Avenida Circunvalación hacia la segunda. Bueno, pero ahora, está dentro, digamos, del presupuesto. Totalmente factible. Se puede hacer. Esta obra que en su momento, 500 millones de pesos, se cancela o se amortiza en el transcurso de 4 o 5 meses y el alumbrado público, vuelvo a repetir, desde la plaza principal hasta la primera avenida de Circunvalación queda en perfecto estado. Las luminarias ya fueron cambiadas el año pasado, así que
y esas luminarias tienen una duración de 4 años, quiere decir que el alumbrado quedaría en perfecto estado, por 4 años quedaría en perfecto estado, salvo algún accidente que pueda sucederse, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Gustavo, quiero preguntarle esto, ¿no? Porque siempre por ahí surge el interrogante para aquellas personas que no conocemos. Digo, la responsabilidad del municipio y la responsabilidad de EDEN, digo, porque, bueno, acá siempre que hablamos de alumbrado, pensamos en el municipio, pero también en EDEN. Digo, ¿qué corresponde a cada uno, digamos? La columna de alumbrado con la salida de fusible pertenece a la municipalidad. La conexión desde el fusible a la línea de alimentación, al famoso quinto cable que tiene la empresa EDEN, pertenece a la empresa EDEN. Pero bueno, hay un trabajo en conjunto entre ellos, por supuesto. Pero el alumbrado público pertenece a la municipalidad de Chivilcoy. Claro, o sea, absolutamente. Inconveniente en alguna columna, tiene en este caso que responder el municipio. Por eso es importante en la gestión de anterior, de Brito no, la anterior, pintaron las columnas de color negro, algunas columnas de color negro, tapando el famoso piquete que yo te digo. Hay columnas que hoy en día se puede ver las 2 letras y los 3 números que identifican el lugar exacto de la columna. Lógicamente que para hacer este proyecto, y lo planteé como punto principal, hay que hacer un censo. Caminar columna por columna, llenar una planilla, a ver cada columna cuál es el problema que tiene, y volcarlo en una computadora, y uno tiene un historial de la columna. A partir de ahí, lógicamente, que va a salir la cantidad de columnas que hay que reparar su base, la cantidad de columnas que están giradas, la cantidad de columnas que están faltantes, y lo demás, pintura, jabalina, tiene que ser el total de las columnas, el 100%. Eso se puede hacer, inclusive lo planteamos con gente de la escuela industrial que esté en los últimos años, en el cual hasta hace 2 años atrás yo fui profesor durante 37 años, y bueno, lo puede hacer, y con 4 o 5 personas que se capaciten, se presenten frente a la columna, y puede inscribir tranquilamente, decir cuál es el problema. Pero bueno, es cuestión de ponerse a trabajar, y no está... en mi ánimo era presentar un proyecto, porque ante el pedido de la Unión Cívica Radical, aportando soluciones a esto que ha sucedido, sí. ¿no? Sí, bueno, en realidad el proyecto fue presentado ¿cuánto tiempo antes, Gustavo? El proyecto lo presentamos en abril, abril al intendente, y después en mayo al ingeniero de Lillo, se lo presentamos. Hace unos meses atrás que fue presentado. La luminotecnia es una ciencia bastante compleja. En base al alumbrado público que hizo en su momento, se hizo una licitación por $500,000 en la época de PETA, y después por $1 millón. Es decir, primero se reparó todas las columnas que estaban desde la plaza principal a las 4 plazas interiores y la avenida de Circunvalación del lado de adentro, y después se hizo otra licitación por $1 millón. En ese tiempo estábamos en el 1 a 1, en el 1 a 1, claro, donde se agregaron 4 columnas más por cuadra desde las plazas interiores hacia la Circunvalación, del mismo modelo, para tener la uniformidad de hasta la primera avenida de Circunvalación. Y después, con el ingeniero López, en el cual es mi socio y hemos trabajado juntos, diseñamos la columna corta o chica. Las primeras columnas que colocamos fueron atrás del Colegio Nacional. Es una columna de 7 metros con un pescante de 50 centímetros, no tiene brazos, tiene un pedazo de caño que se llama pescante, en el cual cumplen 2 funciones. La columna es más pequeña, la columna resiste mejor los vientos, claro, y está por debajo del arbolado de Chivilcoy. Entonces, no necesita... Más, digamos, orientadas a las veredas.
Claro, directamente a las veredas. está para que el Ok, arbolado de Chivilcoy, que son los plátanos, no tapen la luz. Entonces fue diseñado ahí. Y de ahí en más, de la avenida de Circunvalación, la primera avenida de Circunvalación hacia adelante, fueron colocadas esas columnas por las distintas administraciones anteriores. Sí, del año 2003 hasta el año 2015, ¿no? Claro. O 16. O sea, lo que hay que hacer, digamos, es un relevamiento, ¿sí? Para conocer qué columnas están en condiciones, qué columnas no están en condiciones, No. ¿sí? No sé si, digamos, ustedes a simple vista ya se pueden dar cuenta, ¿sí? De cuál está mejor, de cuál está peor, digamos, y después, bueno, reemplazarlas. Sí, por supuesto, Reemplazarlas. no. Hacer un trabajo para reemplazar. Plantándose ante la columna de alumbrado, cualquier persona que esté Porque, especializada, El paso del tiempo lógicamente, hace mella en todo, ¿no? la oxidación en la base, se da a dos casos muy específicos y que en Buenos Aires lo han corregido de alguna forma. Uno, el orín del perro. Va un perro orina, va otro orina, el orín del perro oxida la columna, el metal, terriblemente. Y si esa columna tiene, por razones de pasto o tierra, tiene humedad constantemente, lógicamente la oxidación se avanza. Entonces lo que hay que hacer es buscar, todas las columnas están empotradas en base de hormigón de 300 kilos por metro cúbico. Así que se puede hacer si una inspección de la columna, cavando pequeñamente alrededor de la columna y ver en el estado que está. Por ahí el pintado hace que la oxidación se frene, ¿no? Moviendo la columna también uno se da cuenta en qué grado de oxidación tiene. Y si no, en Buenos Aires, aquellas columnas que están en estado peligroso lo han hecho de una forma para que no se oxide, que lo están pintando con una pintura de epoxi que cumple dos funciones. Es aislante, pero esa pintura que se pinta, y aquel que ha ido a Buenos Aires ha prestado atención, está en los semáforos, está en todas las columnas, no es lisa, sino es rugosa, y cuando uno lo toca, le pincha la mano. Eso es para que el perro, cuando se acerca a orinar, no lo haga. No puede hacerlo. No claro. lo puede hacer. Entonces, está en todos lados. Y aparte, una columna de epoxi está pintada hasta 2,50 metros, que es aislante. Es decir, no reemplaza la puesta a tierra, pero sí le da una seguridad a la columna. Claro. Después del año 2002, lo digo porque la luminotecnia es una ciencia bastante complicada, en base al proyecto que se hizo acá en Chivilcoy, que fue tapa de la revista AADL, Asociación Argentina de Luminotecnia, fue tapa y con una nota muy en sus páginas principales de 3 carillas. Fui llamado para conformar la reglamentación de la ejecución del alumbrado público en la EA. La EA es la Asociación Argentina, la Asociación Electrotécnica Argentina. Y se redactó un reglamento que salió en el año 2009, siendo miembro activo, es decir, cada vez que se modifica me llaman para sus reuniones, y en ese reglamento está totalmente comprendido. Lógicamente, esto se le fue enseñado, se le dejó una copia al señor intendente y al ingeniero Delillo, de cómo tiene que ser el mantenimiento eléctrico y mecánico, que es la columna, ante el caso de oxidación, que es lo que sucede. En Chivilcoy se dan algunas cosas bastante importantes, a pesar de que hay una reglamentación, una ordenanza, como unas cuantas que no se cumple. Las columnas de alumbrado no tienen que tener ninguna rienda que sostenga otra columna. Antiguamente los pasacalles se agarraban de las columnas de alumbrado. Claro, sí.
porque ya la columna trabaja en una dirección y no lo hace, no tiene la suficiencia mecánica como para sostenerse. En el caso de las plazas, en el caso de la plaza principal, hay columnas de alumbrado que tienen tableos eléctricos en el cual se conectan los feriantes. Eso es muy perjudicial y peligroso para la sociedad. Ya te voy a repetir, lógicamente la caída de una columna puede provocar daño importante, pero la electrificación de una columna, estamos hablando de muerte o un estado que puede dejar a la persona en un estado muy mal. Claro, ese también es un factor a tener en cuenta. Sí, digo, amén de la caída de la columna, sí, que bueno, hemos tenido, digamos, personas damnificadas en lo que se refiere a daños materiales en vehículos. Bueno, el viernes una vecina también que sufrió una lesión, pero está el tema de la electricidad también. ¿Sí? Sí, eso hay que tenerlo en cuenta también. Eso es muy importante, principalmente día de lluvia. Claro. Las columnas se ponen a masa y lógicamente es todo metálico. Y si uno va y la toca. A mí me pasaba en una columna, disculpe Gustavo, ahora que lo está diciendo, ¿sí? Me pasaba en una columna cercana a mi domicilio que los días de lluvia cuando había un poquito de viento, pero mayormente en los días de lluvia, se prendía y se apagaba la luz. Se prendía y se apagaba. Digo, ¿esto qué refiere, digamos? Y eso puede referir posiblemente a una mala conexión hay que ver qué luminaria tiene. Si antes de sodio o en ese momento, bueno, en ese momento era de sodio, ahora ya fue reemplazada por LED, ahí, ¿no? Ahí hay una falsa... Con algunos chispazos que tiraba también, ¿no? Una falsa conexión del cable de alimentación o dentro del aparato lumínico, que hace que en el viento conecte o desconecte. Si uno tiene la posibilidad de subirse a un camión hidroelevador y llegarse a los 9 metros hasta la luminaria, se va a dar cuenta lo que vibra la columna sin viento. Porque físicamente, y aquellos que conocen estática, la columna es un autoportante, es una parte está firme en el suelo y algo que está en el aire, que recibe viento, claro. entonces vibra mucho y así es, ¿no? Los edificios, si uno no se da cuenta, está en la terraza, no se da cuenta, pero el edificio tiene el movimiento que tendría que tener. Si no, se caería, ¿no? No, por supuesto. O sea, digamos, se coloca una nueva columna, ¿sí? ¿Qué vida útil tiene? Bueno, las columnas que... O pueden tener muchos años, pero con un buen mantenimiento. No, con un buen mantenimiento puede tener muchos años. Estamos hablando que las columnas desde la plaza principal y hasta las 4 plazas interiores fueron instaladas por el ingeniero Ferro en el año 70. Claro, es verdad. Es decir, entonces, lógicamente, estas columnas tienen mantenimiento, son más reforzadas que las otras, pero no. Mecánicamente han cambiado las condiciones, entonces, pero la columna, si vuelvo a repetir, la oxidación, una columna que se cae por la oxidación que tiene la base de hormigón, pero inclusive si hay alguna que está más o menos en condiciones de su oxidación, se le puede hacer un aro de cemento para frenar la oxidación, porque al tener el aro de cemento no entra el aire, no entra el oxígeno y no se produce más oxidación que la que tenía. Al no haber oxígeno, no hay oxidación. Entonces, hay muchas reparaciones. Pero bueno, la cuestión, te vuelvo a repetir, nace de un censo que en el transcurso de un mes, con gente que recorra 2 o 3 personas por sección, que recorran columna por columna, se puede saber un detalle importantísimo. Y bueno, la municipalidad podrá llamar a una licitación o lo que les parezca a ellos o por administración. Hay una cosa que es muy importante y que el intendente, de mi punto de vista, vista y personal, Chivilcoy tendría que tener un director de electrotecnia y semaforización, y en este momento no lo tiene,
un director que sea un técnico o un ingeniero que esté capacitado para decidir qué columna cambiar, qué columna hay que hacer la reparación. Y bueno, el intendente sabrá por qué no tiene esa persona idónea, una persona idónea. Yo a veces escucho y leo en las redes gente que opina y que no tiene la más pálida idea, y gente que tiene un criterio sobre lo que pasa. Pero acá la cuestión es que una persona idónea esté en la función como un director de electrotecnia y semaforización, porque no solo pasa en las columnas de Eso le iba a alumbrado. preguntar, ¿es lo mismo un semáforo que una columna de alumbrado? La columna de semáforo es más peligrosa que la columna de alumbrado. Ah, mire. Principalmente porque la columna de alumbrado, es decir, mecánicamente es más peligrosa que una columna de alumbrado. Los semáforos trabajan con baja tensión, con 12 o 24 volts. Quiere decir que, salvo en la columna que está el tablero, las otras columnas no hay un riesgo eléctrico porque están hasta los 48 volts. El riesgo prácticamente eléctrico es nulo. No significa que no se pongan a masa, pero el riesgo eléctrico de una persona es prácticamente nulo. Ahora, ¿qué pasa con la columna de alumbrado? Tiene un brazo de casi 5 metros que sobresale sobre la calzada. Así que mecánicamente esas columnas son más peligrosas mecánicamente que se caigan que las columnas de alumbrado. Claro. Bueno, todo fue avanzando también en el tiempo, ¿no? Digo, en cuanto a la iluminación. Hoy está el sistema LED. El sistema de LED. Sí, el sistema de LED fue el año pasado, se cambió y se redujo, que ahí también está en el tema de las cuentas que yo hago, claro. Se redujo en un 50% el consumo de la energía. En la época que me tocó ser director y después secretario, en el proyecto se llamaba Reconversión del alumbrado público. En ese momento teníamos lámparas de vapor de mercurio de 400 watts en todas las columnas. Lo reemplazamos por lámparas de vapor de sodio de 250 en las avenidas y de 150 en las avenidas, en las calles residenciales. Se redujo en ese tiempo con la gestión de Juan Corena. La municipalidad tenía una deuda muy importante con la empresa Eden. Y bueno, en base a esa reconversión lumínica, estando el contador Sirica y la contadora Marcela del Río en la gestión económica, en Hacienda, a los 4 o 5 meses, cuando empezaron a recibir la factura de energía, me felicitaron porque, lógicamente, no solamente se canceló la deuda con Eden, sino que había un superávit de lo que recaudaba Eden para el alumbrado público. Bueno, le hago una consulta más, ya que estamos charlando de estas cuestiones. Todas Gustavo, las que quieras. Porque, bueno, ya por ahí no me quiero meter en un tema de tránsito, sino porque, bueno, hay vecinos de la ciudad de Chivilcoy que están solicitando, por ejemplo, para algún determinado sector de la ciudad, que en lugar de un reductor o en lugar de un lomo de burro se ponga un semáforo. Ahora, ¿es tan sencillo colocar columnas y semáforos? Digo, usted que también que es ingeniero, digo, ¿es tan sencillo o demanda de un trabajo? No. Es comprar las columnas para los semáforos, con los semáforos, las lámparas propiamente dicho. El ingeniero López hace un tiempo que se jubiló, pero ahora 4 o 5 años, diseñó en la escuela industrial, sí. Por medio de un PLC, que es un relé programable, que se programa en la computadora, diseñó lo que es la fuente de los semáforos. Así que tranquilamente se lo presentó al ingeniero de Lillo. Creo que hicieron 1 o 2 equipos de esos que estoy diciendo, directamente en la escuela industrial, y ya te vuelvo a repetir, los costos bajan mucho, y hay que poner una persona especializada para lo puede hacer la escuela industrial y una persona especializada que lo maneje para que se pueda hacer las reparaciones en el caso. Pero es programable, un PLC y en un tablerito
que esté condicionado, porque va a estar a la intemperie, y después lo otro sí, lo otro se compra, los semáforos y las luminarias se compran. Bien. Gustavo, bueno, primero agradecerle por haber venido, la verdad que queríamos también contarle, ¿sí? En este caso, porque si no a veces también, ¿sabe lo que pasa? Que en muchas ocasiones queda como, bueno, la crítica o la opinión, y en este caso lo que queríamos comentarle a nuestros teleoyentes, a nuestra teleaudiencia, que no solamente, digamos, hay una opinión, sino que se presentó, en el caso del radicalismo, y en el caso de Gustavo Facchinetti, un proyecto concreto. ¿Sí? Sí. Se presentó un proyecto concreto. Y además, bueno, queríamos hablar con alguna persona, ya que usted lo estaba manifestando, idóneo en la materia, para saber, bueno, qué está pasando hoy con el alumbrado público de Chivilcoy, ¿no? Sí, ¿Cuál sí. es la realidad? Yo soy ingeniero eléctrico, Claro. y estoy especializado en la parte de iluminateña. Aparte de ser ingeniero eléctrico, estoy especializado en la parte de iluminateña, por eso he ido a concursos, he redactado reglamentos sobre alumbrado público, y bueno, eso me acredita que esta gente de la Unión Cívica Radical me haya llamado, y con gusto he elaborado el proyecto. Su ejecución depende de la administración. Sí. Y para consulta, quiero aclarar una cosa, ¿no? Sí. Totalmente gratuito. Estoy haciendo un proyecto totalmente gratuito y no pienso cobrarlo tampoco. Pero bueno, la municipalidad tendrá que hacer los pasos a seguir, y podrán contar conmigo para el asesoramiento, o con el ingeniero López, que somos, en el cual también es un especialista en el alumbrado público, y es lo que nosotros realizamos en el año 96. Se puso el alumbrado público, todos se van a acordar de aquella época, y lleva 28 años. Es decir, que durante 28 años solamente se hicieron cambio de luminaria. El mantenimiento de la columna, cero, por lo que yo veo. Y es lo que está pasando, ¿no? Creo que duraron bastante, me parece. Gustavo, muchas gracias por haber venido, ¿eh? No, por favor. Muy amable. Por Eduardo, estar con nosotros. un agradecimiento a en cualquier vos y a momento. toda la audiencia. Por favor. Gustavo Facchinetti con nosotros aquí en la mañana del centro, bueno, para explicarnos un poquito, a ver qué está pasando con la realidad, sí, en este caso del alumbrado público aquí en la ciudad de Chivilcoy. Hacemos la última tanda y ya regresamos.